Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo en nuestro programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la mía se encuentra en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, del versículo 19 al terminar. San Juan capítulo 14, del verso 19 al terminar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que el Padre, amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Padre, gracias te damos por el privilegio, la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar aquí, glorificar tu nombre y exaltarte, Señor. Recibe la gloria, la alabanza, Señor. Ahora te pedimos que bendiga cada televidente, cada persona que ha de escuchar este mensaje, Señor. Sé con ellos, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Llénalo de paz, de fortaleza, Señor. Que tú siempre, Señor, sea dirigiendo nuestro paso, Señor, guardando la entrada y la salida nuestra, Señor. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. De nuevo con nuestro programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén. Dios le bendiga nuevamente por aquí esta servidora, Albania Heredia. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, amados hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante. El tema que tenemos es la paz verdadera en el mundo. La paz verdadera en el mundo. Y está basado en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Tenemos también unas cuantas preguntas y unas cartas que nos han llegado. Con Dios mediante, estaremos dándole contesta. La primera pregunta que tenemos es: el mundo está yendo a un laberinto, dice este joven que nos escribió. ¿El mundo llegará a alguna paz mundial en algún momento por el hombre? ¿O cuándo vendrá la paz en sí a este mundo, ya que las naciones están en guerra? Sí, a pastor y personas que nos están mirando. Pues diría que solamente a través de Jesucristo podemos encontrar paz, a través de Dios que ha dejado a sus hijos, podemos tener nuestros corazones tranquilos, creyendo en la esperanza viva que es nuestro Señor Jesús. Así que aunque el mundo vemos que está pasando tantas cosas, tantas calamidades, tanta guerra, tanta enfermedad, situaciones, los hijos de Dios se mantienen en una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es porque Cristo vive en nosotros. De la misma manera se le está hablando a las personas. Vemos que aún las personas dicen no pueden dormir, tienen problemas de insomnia, tienen tantos problemas económicos, y lo turba en su vida y no tienen tranquilidad ni paz, porque solamente, en verdad, que solamente cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene a Jesucristo en su corazón, puede descansar en cualquier situación de su vida. Amén. Bendiciones, joven. Creo que muy importante poder entender cuando hablamos de paz. La paz que va a dar el mundo va a ser una paz que va a ser temporal. Sí, va a llegar un momento donde van a tener paz muchos países, pero eso va a ser temporal. Pero si hablas de la paz verdadera, la paz que te va a traer la salvación, solo en Cristo Jesús. Muy importante poder entender, porque a veces y escuchamos las noticias
Y vemos en diferentes lugares que los países obtienen la paz con otro país porque cesan las guerras. Entonces pensando que esa es la paz, eso es lo que habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que dice que la paz que va a venir, que va a reinar en el mundo entero, que no va a ser solamente en Estados Unidos, sino va a ser en el mundo entero que van a tener la paz, es cuando nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, venga a reinar 1000 años en este mundo. Entonces no habrá ni enfermedad, nada, porque lo que vemos nosotros, hay una paz de un país con otro, pero vemos muchas guerras en diferentes países. Vemos ahora estas reuniones que han tenido el mes pasado, que tuvieron muchos países en las Naciones Unidas, buscando que cada uno buscando la paz individual. No vemos la paz que supuestamente este gobierno o las Naciones Unidas se unen. ¿Para qué? Para buscar la paz del mundo, pero cada uno busca su propia paz a su conveniencia. Pero la paz verdadera solamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos otra pregunta basada casi en la misma esfera de este joven. Esta es una hermana que está preguntando. Ella dice que ella lee mucho la palabra de Dios. Y ella dice que ella escuchó en el capítulo 13 del libro de Revelación que se va a levantar un hombre que va a traer la paz verdadera en el mundo. ¿Y ese hombre se refiere a Jesucristo o es el poder del diablo? ¿O cómo va a ser ese hombre que va a establecer esa, de acuerdo al capítulo 13 de Revelación? Amén. Muy importante. Gracias, hermana, por compartir con nosotros. Y sí que bien que poder leer la palabra de Dios, porque es la que nos va a instruir a toda verdad y a estar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está hablando ahí, está hablando porque si le damos lectura a todo el capítulo, vemos nosotros que dice que va a vencer. El que venció se llama Jehová Dios de los ejércitos. Nuestro Señor Jesucristo ya venció. Pero aquí el que está hablando de alguien que el mismo diablo, Satanás, va a usar el anticristo. Eso es el que va a traer la paz, o que va a hacer algo en este mundo, pero va a ser temporal. No está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de que el mismo Satanás va a usar, que es el anticristo o el falso profeta. De esto es lo que está hablando el capítulo 13 de Revelaciones. Amén. Sí, amén, gloria al Señor. También sabemos que Dios tiene el poder de todas las cosas, y el que tiene oído, dice las Escrituras, que oiga. En el libro de Apocalipsis 13:4 dice que se le dio también boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, como se ha mencionado, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Es decir, que esa persona que está hablando aquí es del anticristo, de que se van a levantar personas que van a hablar como si fuera Dios, pero también va a contradecirse, porque dice, se le dio nombre, ¿verdad? Y dice que para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, que tenemos que tener los oídos abiertos, los ojos espirituales abiertos para no ser engañados, porque aún dentro de la congregación se van a levantar falsas personas diciendo, y vamos a ver rumores de guerra y vamos a ver situaciones, y es porque el anticristo está enojado y él quiere dominar, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Por eso mantente orando, mantente leyendo la Escritura para que no sea engañada de estos falsos que van a venir. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querida hermana, queremos decirte que el hombre en verdad nunca podrá establecer lo que llama la verdadera paz. Se van a levantar falsos cristos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 24, versículos 3 y 4 y 5 de San Mateo. 24, 3. Capítulo 24, versículos 3, 4 y 5. Amén. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Y el 5? Es el 5, porque vendrán muchos en mi nombre. Amén. Bien, mire cómo dice allí, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Se van a hacer pasar como Cristo, como evangélico, como creyente o como ministro de Dios, pero van a engañar a muchos. O sea que van a querer establecer la paz. De acuerdo a lo que usted dice, el capítulo 13 de la Revelación, encontramos esa persona que se va a hacer pasar como Dios.
¿Entiendes? Vamos a leer primeramente a 2 Tesalonicenses capítulo 4. 2 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 4. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni los conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve usted? Así que para poder presentarse como Dios, va a tratar de establecer la paz. ¿Entiende? Y dice allí, primeramente, que se va a sentar en el templo de Dios. Es decir, que son falsantes, son muchas personas que van a estar predicando la palabra, ¿entiende? Van a estar haciendo milagros y prodigios. Vamos a leer también, lea ese versículo, el 8 al 9 de ese mismo capítulo. Amén. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve usted? Primeramente Dios le envía mensajeros divinos, mensajeros santos, mensajeros a través de su palabra, que predican la palabra del Señor, que se le enseñe. Pero entonces se van a desviar, no van a querer aceptar el mensaje, porque el mensaje va a ser un poco fuerte, chocante. Y todo lo que van a hacer, que entonces Dios le va a permitir que vean espíritus entonces engañados por él. Gente farsante, haciendo milagros y prodigios, pero que son mentirosos, que no son de Dios. Por eso mucha gente van a caer en la mentira. Se va a establecer una paz efímera, o sea, una paz corta. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Se está haciendo muchísimos milagros, se están haciendo muchísimas cosas, pero no son de Dios. Es falso, ¿me entiendes? Entonces ese es el poder del anticristo que está haciéndose pasar por Cristo. Capítulo 6 de Apocalipsis, los primeros versículos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matase unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Bien, note usted lo que dice la palabra del Señor. Primeramente viene una paz efímera o corta. Usted ve un caballo blanco, significa paz, tranquilidad. Viene dice conquistando, venciendo y para vencer. Ese no es Cristo. Ese es ese gobierno que se va a hacer pasar como Dios, como Cristo. Luego, que Él pueda engañar, entonces va a quitar la paz de la tierra. Mire cuál es el punto. El hombre no puede dar la paz. Y la última cita que le voy a dar, querida hermana, está aquí en el capítulo 14 que leímos de San Juan. Mire cómo dice el versículo 27. Es clave ese versículo. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Ve dónde está el punto? Entonces, el hombre no puede dar la paz. Pero a través del engaño, de la falsedad, número uno, hay 3 fuentes que ese gobierno va a hacer. Primeramente, la economía. Va a haber una escasez de alimentos, de trabajo. La economía va a estar por el piso. Pues entonces, él va a arreglar. Va a venir primeramente a arreglar la economía. Entonces, todo el mundo va a proclamar a este hombre. Segundo, la religión. Va a haber un desbarajuste entre las religiones, confusión, entre las cosas. Pues entonces, él va a unificar, se llama el ecumenismo. Él va a unificar todas las religiones para que no haya esa competencia ni ese pleito. Pues que va a hacer milagros y prodigios mentirosos. Todo el mundo va a creer que este es el Mesías. Y tercero, va a haber un solo gobierno mundial, ¿sí? Él va a establecer, entonces, va a haber un desbarajuste de guerra, ¿sí? Una guerra que todo el mundo va a clamar por un hombre. Y ahí se presenta él.
Por eso dice en ese capítulo 6 que viene venciendo y para vencer, conquistando. Va a engañar. La vida política se va a hacer un solo gobierno mundial. La vida religiosa, una sola religión. Y la vida económica, una sola economía. Va a venir con todo ese amalgama para unificar. Así que este es el anticristo, ese no es Dios. De acuerdo al capítulo 13 que usted mencionó, que es del Mala, es el gobierno del anticristo que va a dominar, dirigido por Satanás. Por eso dice que va a quitar la paz de la tierra. Ahora, el Señor está diciendo, con ese sentido, es que debemos poner nuestra mirada, como dice este capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Te ves? ¿Y cómo entonces que Cristo da la paz? ¿Te ves? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿cómo es que el mundo la da y cómo es que Cristo la da? Ese es uno de los puntos que, querida hermana, que ustedes tienen que aprender. Número uno, el gobierno del anticristo o los hombres dan la paz matando a otros, conquistando una nación, destruyendo la vida, para entonces establecer la paz. Eso lo hace el anticristo. Dios no hace esa cosa. Dios primeramente que transforme el alma. Murió, ocupó el lugar de nosotros, murió en la cruz de Calvario. Y el que lo recibe, pues entonces tiene el Espíritu Santo, que ese no hace daño a nadie. Entonces le da, de esa manera que da la paz, dándole el Espíritu Santo para consolarlo, para fortalecerlo, Amén. para mimarlo. Esa es la paz que Dios da. Gracias, Y solamente se consigue cuando tenemos a Jesucristo y obedecemos su palabra. Amén. Dios le bendiga, hermana, y gracias. Bien, tenemos otra pregunta y es sobre el anticristo. ¿Qué ustedes pueden decir? Este es un hermano, pastor de la iglesia. Quiere saber qué nosotros podemos decir conforme a ese poder del anticristo. ¿Qué es en sí el gobierno mundial o el anticristo que va a dominar las naciones? ¿Qué es eso para ustedes? Amén, gloria al Señor. Pues hemos aprendido y estamos viendo en verdad todo lo que la Biblia establece y enseña, que el anticristo es toda persona que se opone a lo establecido por Dios y se manifiesta. Aún lo vemos dentro de las iglesias, vemos personas con doble identidad, por decirlo así, porque viven de una forma dentro de la iglesia y fuera viven de otra manera. Y sabemos que si estamos en Cristo, ¿verdad? Somos nueva criatura, pero Satanás es tan sutil, tan mentiroso, que él se viste como ángel de luz. ¿Cómo? Para engañar, aun si fuera posible, como leímos, a los escogidos de Dios. Y por eso tenemos que tener siempre los ojos en Cristo Jesús, viviendo en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, porque Cristo, Cristo céntrico tiene que estar en nuestras vidas, y Dios es espiritual. Entonces, si vivimos en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu, sabiendo que si no, pues entonces no somos de Cristo, somos de Satanás, y nos engañamos nosotros mismos, y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso va a cosechar. Si usted vive en el Espíritu, pues va a cosechar las cosas del Espíritu, va a recoger esos frutos de amor, de gozo, de paz, solamente en Cristo Jesús. Pero todo lo que es opuesto a Cristo Jesús es lo contrario, que es el anticristo, que se opone, ¿verdad?, a lo establecido, como dije anteriormente, que viene, como nos enseña el libro de Gálatas, dice que las obras de la carne. Entonces ahí se manifiesta el anticristo también, porque no estamos en Cristo. Todo lo que no es de Cristo, pues oposición. Entonces no podemos estar en dos aguas. ¿Somos de Cristo o somos de Satanás? Y a muchos no les gusta la realidad, que así es. Si usted está en Cristo Jesús, tiene que dar fruto, tiene que vivir para Cristo. Pero si usted está en las tinieblas, pues es de Satanás. Entonces tienes que venir a los pies de Cristo para poder entender la diferencia del anticristo. Dios te bendiga y espero que Dios te siga iluminando. Amén. Bendiciones, hermano pastor. Muy importante pues, la pregunta, porque esto es necesario en estos tiempos que estamos viviendo, que son bastante fuertes, y vemos nosotros que es mucha la confusión que hay también a la vez en las congregaciones. Pero es muy importante que es el anticristo. Es alguien que va a tener tres cosas. Va a tener primeramente control, va a tener dominio y sobre todo va a tener un poder limitado. Muy importante que entendamos esto del anticristo, que va a venir antes de Cristo. ¿Por qué digo yo dominio, control? Y no es que yo lo diga, sino en la palabra de Dios, en el libro de Revelaciones capítulo 13, del 15 a 18, ahí mismo lo dice, que todo dice que lo van a obedecer, todos tienen que someterse. Entonces ese es el control, el dominio también, que todos tienen que hacer lo que Él diga. Ese es el anticristo, porque lo que es Cristo, nuestro Señor, cuando Él venga, va a traer paz. Todo lo contrario a sometimiento, a control, a poder limitado,
que va a tener el anticristo. Así que es muy importante y también entenderlo en la palabra de Dios en Revelaciones, en el capítulo 13, que nos explica más todavía detalladamente de quién es el anticristo, qué va a ser el anticristo y qué poder tiene. Y tres cosas también que el anticristo va a tener, que va a tener el dominio en la economía, dominio en la política y dominio en la religión. Pero viene el Dios, el Todopoderoso, a tomar control sobre la tierra y va a matar al anticristo, a Satanás y al falso profeta. Muy importante la pregunta que nos ha hecho Brown, porque es algo para edificación para todas las vidas y todos los hermanos que puedan ver este programa y porque a veces se confunde el que lea la palabra a la conveniencia de Dios a su vida. Vemos que hay cosas que no lo entendemos, pero esto es en el Espíritu Santo. Gracias, hermano pastor, por esta pregunta que es muy importante. Amén. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querido pastor, queremos decirle que cuando se habla del anticristo, cuando la Biblia traza el anticristo, es lo que se está refiriendo el hombre Dios. ¿Te ve? Cristo es diferente. Cristo es Dios hombre. ¿Sí? Dios se encarnó. Quiero que para que pueda entender esto primero, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice el capítulo 14 del el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, del verso 14 al 16. Hebreos 2, del verso 14 al 16. Vamos a mirar al Dios hombre. Amén. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Ve usted? Quiere decir que él, como la humanidad participó de sangre y carne, él mismo, el que lo hizo, participó también de lo mismo, para deshacer las obras del diablo. Se llama Dios hombre. Ahora, ¿quiere ver más claro todavía, pastor? Vas a ver a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3, 16. Vemos allí Dios hombre. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Te ves? Dios manifestado en carne, hombre. Ahora vamos a mirar el hombre Dios. Ahora el hombre se va a hacer pasar por Dios. De la palabra aquí, antes, que dice no de acuerdo. La palabra antes no es que viene primero, no está diciendo esa cosa. La palabra antes, que no está de acuerdo, que está en contra de. Entonces, este hombre se va a rebelar en contra de Dios. ¿Te ves? En contra de Jesucristo. Se va a hacer pasar por Cristo. ¿Entiendes? Como Dios se hizo hombre, pero ahora este hombre se va a hacer pasar por Dios. Vamos a leerlo, está en Apocalipsis capítulo 17 y verso 17. Amén. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ajá. ¿Te ves? Dios se puso de acuerdo. O sea, Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo. Y dije, bueno, para que quitarle la C a Satanás, vamos entonces a poner que gobierne por 7 años. ¿Te ves? Hasta que se cumple la palabra. Es un plan de 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Ahorita la pastora leyó, donde está hablando de 42 meses, ¿entienden? En el capítulo 13. O sea, es muy importante entender esto. El Dios hombre, ¿entiende? Es que el mismo Satanás se va a meter en el hombre. Dios se lo va a permitir para engañar al hombre. ¿Te ves? Entonces es muy importante que entienda. Entonces se va a hacer pasar como Dios. Ya leímos ahorita, pastor, no sé si usted estaba viendo el programa, pero leímos ahorita. Vamos a repetirlo por si acaso, porque usted hizo esta pregunta. Pues vamos allí al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver qué va a quitar todo lo que tenga que ver con Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios lo va a quitar. Y como si fuera poco, se va a sentar en el templo para hacerse pasar como Dios. Leamos el capítulo 2 del 1 al 6. Es muy importante.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni los conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Ese es el hombre Dios. ¿Ve? Entonces el anticristo es que va a atacar a todo lo que tenga que ver con, va a quitar todo, va a haber persecución para la iglesia. Es lo que la Biblia habla de eso, de la gran tribulación. Va a ser en ese tiempo. Este gobierno se va a establecer, se va a hacer pasar como Dios, con prodigios y milagros, ¿entiendes? Y va a hacer un desbarajuste. Dice que va a atacar todo lo que sea Dios. ¿Ve? O es objeto de culto. Es decir, que las iglesias van a ser incendiadas, las iglesias van a ser perseguidas. ¿Y de cómo va también? Se van a meter como ministros de justicia, van a ver como ministros de justicia para engañar. Eso vamos a leer, segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 13 al 15. Vamos a ver, mira, él se va a vestir como ángel de luz. Es el hombre Dios. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ve usted? O sea, es el anticristo, entonces es un gobierno que se va a hacer pasar por Dios. Va a usar el mismo hombre, pero se va a vestir de justicia, de paz, ¿entiendes? Va a venir hablando lindo y con mucha palabrería y cuánta cosa. No palabra de Dios, es palabrería. Lo que no es de Dios se llama palabrería. Lo que es palabra. Son dos cosas diferentes. Entonces se va a pasar haciéndose pasar por Dios, pero como vestido de justicia. Son falsos ministros. Y de esto tenemos mucho hoy en día. Y mucha gente está siendo arrastrada, están siendo engañados. Es decir, estos son los tentáculos del anticristo. Como la gente no lee la palabra de Dios, como la gente no obedece cuando lo que Dios le dice, pues entonces van a ser engañados, porque se van a dejar llevar por la apariencia, por prodigios y milagros mentirosos, como ya leímos ahorita. ¿Me entiende, querido pastor? El otro punto es que él va a usar ministros y líderes haciendo milagros y haciendo prodigios y trayendo comida y alimentos y va a resolver los problemas. Pero el problema más grande es que se va a sentar en el templo. ¿Sí? Dice que va a venir, ¿qué? Tiempo de apostasía. Oigan bien, apostasía. ¿Y sabe lo que es apostasía? Es negar la fe. Se va a meter tanta mundanalidad, tanta carnalidad en la iglesia, que la gente entonces va a odiar a Dios. ¿Usted ve? Y se va a oponer a todo lo que sea Dios o es objeto de culto. Pues entonces, ¿qué va a hacer? Que va a usar ministros, mujeres y hombres, que se van a disfrazar de creyentes y van a vivir conforme al mundo, una carnalidad. Número uno, dése cuenta ahora mismo cómo la iglesia se está pervirtiendo. Tenemos una iglesia carnal, mundana, terrible. Entretenimiento y cuánta cosa. Las mujeres vistiendo de una manera escandalosa y los hombres ni hablar. Fíjate. Y dentro del mismo púlpito haciendo cuánta poca vergüenza. ¿Te ves? Y eso entonces se va a sacar a la luz. Cuando lo saca a la luz, pues entonces la gente se va a escandalizar. Y al escandalizarse, la gente se va a apostatar de la fe. Ah, yo no creo en Dios. No creo en Dios. Es decir, que va a quitar todo lo que sea Dios o este objeto de culto. ¿Usando a quién? A los mismos líderes. Así que, pastor, cuídese. Ore. Ayune. Porque solamente aquellos que están en conexión con Dios y que se están viviendo conforme a la palabra van a escapar. De otra manera no van a escapar. Así que primeramente, ¿cómo va a ser? Se va a meter en la iglesia para atacar la iglesia. ¿Y cómo? Como lo hacían en tiempos de los apóstoles. No va a ser así. La persecución no va a ser así. Óigame bien, quiero que entienda esto, querido pastor. La persecución de este gobierno mundial del anticristo es diferente. Él perdió cuando atacaba a la iglesia de afuera. Porque entre más atacaba a la gente de afuera, entonces la gente se convertía y veía que Dios estaba allí porque Dios lo protegía. Pues ahora, ¿qué se hizo? Se hizo pasar por creyente. Ahora se mete a la iglesia, y ataca de adentro de la iglesia, corrompiendo la vida espiritual de la iglesia, llevando la desobediencia a la palabra de Dios, corrompiendo a los hombres y mujeres de Dios, para escandalizar, para que la gente vea entonces y niegue a Dios. ¿Debe? En la forma sutil que se ha metido. Es una serpiente. Sí, cuando hablamos del anticristo, es una persona que se revela en contra de lo que se llama Dios. ¿Y cómo lo hace? Vistiéndose como ángel de luz. Metiéndose en los creyentes y en los siervos y siervas de Dios para desviarlo, para que apostaten de la fe, para que nieguen la fe. Y
cómo lo hace? Para que la gente entonces crea. Si usted como pastor ahora, la gente tiene confianza en usted, pues entonces van a hacer que usted carga para manchar el testimonio suyo. Y al manchar el testimonio suyo, automáticamente la gente va a decir, ¿y eso? Si esos son los pastores, si esos son los entonces, ¿qué es de nosotros? ¿Se está dando cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado. El anticristo no es lo que la gente piensa, ¿entiende? Que no es así, es sutilmente y mucha gente va a ser engañada. Comenzando, es más, Pedro lo dice, si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, ¿a dónde ha de parar el impío y el pecador? Por eso es que hoy tenemos que vivir en santidad. Tenemos que obedecer la palabra. ¿Entiendes? Y no dejarnos llevar de va a llover. Porque lo hemos pintado al anticristo como un monstruo. Y por eso que muchos más se han engañado. No, el anticristo no es un monstruo. El anticristo aparentemente es un caballero. Es una persona conquistador que da. Un chistoso que entretiene. Pero por dentro entonces mete el veneno. ¿Sí? Ese es el problema. Gracias, pastor. Dios me lo guarde. Y ore, es lo que yo le puedo decir a usted, para que no se deje llevar de la falacia de este gobierno mundial. Tenemos la última palabra, la última pregunta, ¿entiende? Y esta pregunta es de una señora. Ella nos hace la pregunta de esta manera. ¿Cómo yo sé si soy cristiano o no? ¿De qué manera yo puedo darme a entender que el Espíritu de Dios está en mi vida? Ya que hay tanta maldad y tanta inmundicia dentro de la misma iglesia. ¿Cómo yo sé que yo soy una verdadera siervo de Dios? Amén, gloria al Señor. En el libro de Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu que Dios derramó a nosotros, pues te va a decir, ¿por qué? Porque vamos a caminar diferente, estamos dando frutos para gloria y honra del Señor, pues ya estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ese Espíritu pues te va a dar el discernimiento del Espíritu Santo, y ese discernimiento pues te va a ayudar a poder entender si en verdad tú eres una hija de Dios. Amén. Si tú vives por el Espíritu, tienes que andar por el Espíritu, el cual es muy importante. No solamente es tener el Espíritu como una joya, sino que también todas tus acciones tienen que dar fruto de que tú estás dando gloria al Señor, no solamente dentro de una congregación, porque ahí todos parecen santos, sino fuera de la congregación, dentro de tu hogar, tus vecinos, tu trabajo, donde tú estés, que sepan que tú eres luz, que tú eres sal, porque el Espíritu Santo te va a hacer distinguir, tú vas a ser diferente, y esa es la diferencia. Amén. Bendiciones, hermana. Muy importante lo que haber expresado en tu carta, y muchos quizá por miedo, muchos a veces por una vergüenza no lo puedan expresar a tu pregunta, y es muy importante. Son tres cosas en la vida del cristiano, del creyente, el evangélico en Cristo Jesús. La obediencia a Dios es una de las armas que Dios nos ha dado, que nosotros obedecemos, porque dice en el libro de 1 Samuel capítulo 15 que Él no quiere sacrificio, que es la obediencia lo que Dios quiere. ¿De qué sirve que nosotros sacrifiquemos, que mostremos mucha forma a hacer cosas o ayunar, cuando no tenemos la verdadera obediencia a Dios? Esa es una. Otra, el sometimiento. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que si tú le obedeces, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, es que estás en sometimiento a Dios? Y la tercera es la humildad delante de Dios. Así es como tú te puedes dar cuenta, porque dice en Gálatas 5:25 entonces, que si tienes esas tres cosas delante de Dios, entonces estás viviendo y andando en el Espíritu, para que nadie, como dice el pastor, de estos que se levantan y lo engañan a uno y que le traen mensaje que dice Dios cuando no se cumple, y entonces no somos arrastrados a la mentira, sino a la verdad. Tres cosas importantes, hermano: obediencia, sometimiento, humildad. Entonces el Espíritu Santo te va a caminar, te va a dirigir, y vas a vivir en el Espíritu todo el tiempo. Así es como tú te vas a identificar si verdaderamente le sirves a Dios o estás un miembro más en una congregación. Amén. Amén, muy bien, muy bueno. Bien, querida hermana, queremos decirte lo que dice la palabra de Dios.
primeramente tiene que saber qué significa vivir para Dios. Como decían nuestras hermanas y nuestros hermanos. ¿Entiende? ¿Qué significa esta cosa? Vamos a leerlo. Está en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ver si tú te revelas cuando vienen, para saber si tú tienes a Dios, si tienes el Espíritu Santo o no. Si tú te revelas cuando termina de darle el mensaje de parte de Dios, tú no tienes el Espíritu de Dios. Tú tienes un espíritu contrario, contradictor. Ese es uno de los puntos claves. El que tiene el Espíritu Santo, cuando se le habla de Dios, por fuerte que sea, acepta. Eso se llama humildad, como acaba de decir el varón. Se llama humildad. Se somete. El que se revela que no quiere porque no es de Dios. Leamos capítulo 4 de Primera de Juan, de versículo 1 al 6. Amado, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sigue hasta el 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se da cuenta? Si usted quiere saber si usted realmente, como usted dice en su pregunta, quiere saber si es de Dios o no, cuando se le habla la palabra de Dios, ¿puede discernir? ¿Puede usted aceptar la palabra o se revela? O lo echa a un lado. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Discierne. Ahí dice, probar los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, va a discernir, va a saber tener la prueba. ¿Entiende? Si no tiene el Espíritu Santo, le va a ser bien difícil a usted. Y entonces la palabra va a chocar. Y a lo que es de Dios, le va a decir que es malo. Y a lo que es malo, le va a decir que es bueno. Usted porque tiene el espíritu de error. El mundo, usted ve a los actores de cine y de película y de novela y cantantes, lo aplauden. Y puede hacer cualquier cosa mala y lo aplauden. ¡Qué bueno, eh! Se pueden casar, divorciar 50,000 veces y lo ponen en la primera plana. Muy bien, muy bien. Pero que lo haga un pastor, que lo haga un ministro de Dios para que usted vea. Lo van a atacar porque ellos no son de Dios. ¿Dónde está el problema? Entonces, cuando viene una persona que es de Dios y le habla la palabra, si usted acepta es porque usted es de Dios. Si usted se revela es porque usted no es de Dios. Tiene un espíritu de error. No sé que usted se va a perder. Puede llegar el momento cuando se le va a ir los ojos y usted se va a arrepentir. ¿Entiende? Porque muchas personas engañadas. Pero le estoy haciendo la pregunta como usted dice. ¿Cómo yo sé si soy o no soy? Número 1, cuando la palabra le amonesta. El que es de Dios, como decía el varón, obedece. Y como decía, 3 cosas importantes. Obediencia, humildad y sometimiento. Vamos a leerlo. Eso está en Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26 al 29. Amén. 11:28. Capítulo 11, del 25 al 29. Amén, gloria al Señor. Y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Usted ve? Cuando usted es de Dios, usted se somete, por más fuerte que usted vea el yugo. Dice que mi yugo es que fácil y ligera mi carga. O sea, que Dios la va a estar empujando a usted, aunque usted esté cansado y cuantas cosas. Dios va, no, tiene que obedecer lo que el Señor le dice. Usted tiene que cargar la carga. Dios no da carga que no puede llevar. Amén, Dios le pone la carga para que usted la lleve. Gloria si a usted Dios. no la tira la carga, sino que la lleva, entonces usted es de Dios. Aleluya. Y en segundo lugar, dice allí también, ¿entiende? Aprender de mí que soy manso y humilde. La palabra manso es que usted soporta todo, que aguanta todo. No importa los padecimientos, no importa los ataques, los que vienen contra usted lo soporta. Y no guarda rencor, usted perdona. Y dobla rodillas. Humildad, dobla rodillas. ¿Ve usted? Aleluya. Eso significa que usted es de Dios. ¿Y cómo más yo sé entonces que tengo el Espíritu Santo? Esa es la última cita que le voy a dar, ¿ok? ¿Entiende? La última, hay muchas, pero la última. ¿Entiende? Esa está en San Juan 14, versículos del 15 al 17 para que vea
¿cómo yo sé que en verdad tengo el Espíritu Santo? Ya sabes cómo ser creyente, ¿verdad que sí? Si soy cristiano o no, escuchando la palabra, obedeciendo, sometiéndose. Pero ahora, ¿cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Amén. Dos cosas dice ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te ve? ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Número uno, si amo a Jesús. ¿Ama usted a Jesús? Y número dos, si guarda mis mandamientos. ¿Guarda usted los mandamientos de Jesús? Entonces va a rogar al Padre para que le dé el Espíritu Santo. Si usted no ama a Jesús, en otras, si no tiene a Jesús en primer lugar de su vida, si usted no hace lo que el Señor le dice, usted no tiene el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo, tiene que amar a Jesús, obedecerle en todo lo que Él dice. Segundo, llevar su yugo, su carga. Y tercero, guardar su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Amar, ¿entiendes? Como Él los amó. Dice en el capítulo 15, versículo, 12 de San Juan, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los amaré. Si usted ama a Jesús, usted tiene que amar a su hermano. Al que le mete el cuchillo por detrás, al que le miente, al que le engaña, al que le traiciona, tiene que amarlo, perdonándolo. ¿Cómo el Señor hizo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el mandamiento del Señor, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Ama usted a Jesús así? ¿Guarda usted su mandamiento? Si no lo hace así, pídale a Dios que lo transforme para que entonces Él pueda darle el Espíritu Santo. Porque de otra manera el Espíritu Santo, y recuerde que Él es el que da el Espíritu Santo, no es más nadie. Él es, voy a darle muchísimas citas, pero dice que Dios lo va a dar más. Él es el que da el Espíritu Santo. Así que Él lo dice, yo rogaré al Padre para que le dé el Espíritu Santo. Y para ello, ¿qué necesita? Amar a Jesús y guardar su mandamiento. Gracias, querida hermana, y que Dios me le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a clamar por estas personas, estos pastores, Señor, y hermanas y hermanos que hicieron, el joven Señor, que hicieron esta pregunta. Te están pidiendo que tú les ayudes, que ellos puedan guardar tus palabras, Señor, que puedan ver que estamos en los últimos días y que este gobierno mundial, Señor, va a engañar, va a hacer apostatar de la fe a mucha gente. Porque, oh Dios, te rogamos que tú abras sus ojos para que ellos no sean engañados con estos prodigios y milagros mentirosos. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos y aviva tu obra en medio de los tiempos, Padre, y dala a conocer. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el mensaje de hablar de Dios a cargo de la pastora y misionera Albania Heredia Jiménez. Amén, gloria al Señor. Bueno es el Señor, glorificamos su nombre porque Él es vivo y eficaz y siempre está con nosotros y nos enseña cada día más a estar listo y preparado para cualquier momento, porque así será la venida de nuestro Señor Jesús. El que no estará preparado no se irá con Él, así que preparémonos, hermanos. Estamos hablando su palabra, porque su palabra es la que nos enseña, su palabra es lo que nos va a mantener siempre firme en el caminar. Vamos a darle lectura en el mismo capítulo que leímos de San Juan, San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amantísimo Padre, gracias te damos por tu poderosa palabra, Señor. Ella es pan de vida para nosotros, Señor, lo que hemos creído. Padre, te pedimos, te rogamos que sea con cada televidente que está mirando y escuchando este mensaje. Sigue glorificando y llenándolo cada día más de tu poder, de tu unción, de tu gloria, para que puedan disfrutar y saborear este banquete espiritual que tú nos has dejado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Aún no sabemos qué hacer o cómo pedir y tu Espíritu nos ayuda, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Con el tema las promesas del Espíritu Santo, qué bueno que Dios nos ha prometido y tenemos la promesa, que es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y aquí nos habla desde un principio el hermano Juan, ¿verdad? Que si nosotros amamos tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor están escritos aquí mismo, en ese mismo versículo. Más adelante dice que el mandamiento de Dios es que amemos que amemos a Jesús como a nosotros amamos también a nuestro prójimo. Es muy importante que nosotros
guardemos su mandamiento si queremos tener vida eterna. Y con esto dicho, amados hermanos, tenemos que venir a Jesús para que Él ruegue, como dice sus escrituras, al Padre. Y el Padre nos va a ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos muchas veces ni qué vamos a decir, ni qué vamos a hablar, pero el Espíritu que está dentro de ti intercede. ¿Cuántas veces tú ni puedes ni orar, pero comienzas a llorar? Eso es el Espíritu Santo que te quebranta. El Espíritu Santo de Dios, el cual es el consolador, el que te va a ayudar en tus debilidades. Porque con la fuerza humana no vamos a poder entender lo que las Escrituras están hablando para nosotros. Tenemos que llenarnos de la llenura del Espíritu Santo, llenar de esa promesa, de ese ayudador que se llama Jesucristo, que Él nos dio su Espíritu. Vamos a tener que hacer cosas que a la carne no le agradan. ¿Cómo? ¿Cuáles? Como número uno tenemos que orar. Muchas personas no oran y lamentablemente no pueden tener esa conexión. De la manera que una persona se comunica con otra es a través de la oración a nuestro Padre Celestial. Tenemos que orar al Padre, como dice la oración modelo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí nos enseña como un ejemplo. Entonces, si nosotros queremos ver bendiciones y queremos tener estas promesas, tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesús. Muchas veces no pedimos y no tenemos porque no sabemos pedir. Entonces no estamos conectados a la fuente. Tenemos que agarrar estas promesas y vivirlas, atesorarlas en nuestras vidas. La promesa del Espíritu Santo para nosotros es lo que te va a sostener en todo tiempo. La palabra del Señor es viva y eficaz, dice, es más cortante en verdad que una espada de doble filo que penetra hasta partir los huesos, los tuétanos, todo, y diciendo los pensamientos. Aún a veces si nosotros pedir las cosas, ya el Espíritu Santo te controla y te dice, no, no lo diga, o te da el discernimiento espiritual para que tú puedas discernir quién está hablando verdad, quién está hablando mentira, dónde tú puedes ir, dónde tú no puedes ir. Es el Espíritu Santo de Dios que tú tienes. Es una promesa maravillosa, pero no todos van a poder entender eso. Solamente los que tienen a Jesús, los que han aceptado a Jesús como único y verdadero Salvador. Si uno quiere, ¿verdad?, tener este espíritu, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, solamente los que han aceptado a Jesucristo, tienen que venir a Jesucristo. Por eso se predica la palabra del Señor. Cada persona tiene una experiencia diferente. Hay personas que directamente Dios le hace el llamado y no hay personas que tienen que invitarlo, pero hay otros que sí, que te invitan y tú llegas a las congregaciones y allí tú aceptas a Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ministra tu vida y tú tienes un encuentro y es un diario vivir y Dios va ministrando y el Espíritu Santo de Dios va redarguyendo cosas en ti que no son de agrado. Y cuando entonces comenzamos a tener esa comunicación y esa promesa que ya uno atesora desde un principio, pues el Espíritu Santo te va a hacer cambiar muchas cosas que no son de agrado al Padre. Por tanto, su escritura dice en el libro de Segunda de Corintios, 5:17, que de modo, si uno está en Cristo, una nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno comienza a caminar con Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que está en ti, porque Dios nos lo da por medida, el Espíritu Santo. Tan pronto tú tienes su Espíritu, pues Dios te va cambiando toda tu forma de vivir. Tú no puedes quedarte igual, no podemos estar igual. Tenemos que examinarnos y dejar ese ropaje viejo y vivir una vida que le agrade al Señor. Viviendo como en santidad, porque sin la santidad nadie puede ver al Señor. Pero muchas personas se ofenden con esta palabra, porque ya no se predica de la santidad, no se predica del arrepentimiento, no se predica del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos personas que quieren vivir igual, cómodo, y esto no es para estar cómodo, esto te incomoda. Vivir en Cristo incomoda la carne, porque es una batalla que hay interna, y en verdad que la carne y el Espíritu no se llevan entre sí. Es como el agua y el aceite. Por más que tú quieras ligarlo, no pueden ligarse. De igual manera, las personas que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Quieren estar en las congregaciones, quieren llenarse del Espíritu Santo, quieren estar orando, ayunando. Pero la carne, nada de esta cosa le ayuda. Se incomoda. La carne lo que quiere es la comodidad.
lo que quiere es vivir igual, no quiere hacer cambio. Por eso es muy importante que usted y yo nos llenemos día a día de la llenura del Espíritu Santo, atesorar esas promesas que nos habla nuestro Señor Jesús aquí. Él nos ha prometido que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar, porque si tenemos su Espíritu Santo, pues Él estará con nosotros, porque Él vive en nosotros, y el Espíritu que vive en nosotros, pues va a dar frutos, va a dar testimonio, y nos vamos a llenar cada día más de esos frutos. ¿Que cuáles son? Lo dice en el libro de Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. De nada nos vale a nosotros predicar lindo, tener congregación grande, hacer asesión de personas si no tenemos amor. El amor cubre multitudes de pecados. Si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, nada soy. Soy como metal que resuena, que hace bulla, que hace tímpano. Pero que tus frutos sean notables, que tú ames, no con hipocresía, porque a Dios nadie lo puede engañar. Y muchos aman por hipocresía. Y no podemos amar por conveniencia. Tenemos que amar como Cristo Jesús nos ama a nosotros. Pero eso es cuando Dios está en ti, que tú puedes entonces amar a tu prójimo sin importar cómo esté esa persona, alcanzar, no solamente por decir estoy alcanzando personas, estoy llenando el reino de los cielos, pero en verdad estás tú haciendo lo que Dios te manda hacer. Cada uno de nosotros somos llamados con propósito. Dios tiene un propósito para cada persona, y a través del Espíritu Santo de Dios, otra persona puede discernir en el Espíritu, y eso es un don maravilloso. Hay muchos dones que nos da el Espíritu Santo, y uno de ellos es el don de discernimiento. Hay que pedirle al Señor esos dones. Señor, lléname de tu discernimiento para ver, para poder pesar los espíritus. Porque como hablamos al principio, vendrán muchos y nos van a engañar, aun si fuera posible, a los escogidos, aún a nuestros primeros padres. La serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Lo engañó así también. Dice su palabra que nosotros podemos ser engañados. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales cada día y poner la mirada en Cristo Jesús, no en nadie. Porque todos en verdad, muchas personas cogen a veces la Biblia y la malinterpretan. ¿Por qué? Porque yo no creo en hombre, pero Dios manda a personas para que hablen la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. Jesucristo fue hombre, mitad Dios. ¿Y qué pasa? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar la palabra. Y si usted no cree por su incredulidad o porque su mente está entenebrecida o está sellada, porque Satanás eso es lo que hace para que usted no crea en nadie, pues entonces usted se va a perder, porque usted tiene que creer. Si usted cree en Dios, pues Dios le va a poder poner a usted ese espíritu de discernimiento para que crean a los hombres y mujeres de Dios que se levantan a predicar su palabra, y usted poder entonces con ese espíritu de discernimiento poder discernirlo. Muy importante, como dice su escritura aquí, que si nosotros amamos a Dios tenemos que guardar sus mandamientos, y que Él rogará al Padre y nos dará otro consolador. El consolador aquí es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener esa joya, pero no solamente para mostrarla, aquí tengo el Espíritu Santo, sino para actuar cuando tenemos que usar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Llenarse de su Espíritu Santo día a día, leyendo la palabra, siendo obediente, sometiéndote a ella, siendo humilde, manso de corazón, para encontrar gracia y favor. Eso nos dice las Escrituras. Y es mejor tener gracia, encontrar gracia. El mismo apóstol Pablo dice en una de las Escrituras, dice, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad, Dios se hace fuerte en nosotros, y podemos decirle al débil, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no es con nuestra propia fuerza, porque en verdad la carne, la fuerza nuestra, lo que quiere hacer cosas contrarias al Espíritu. Por eso es muy importante, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, Él te va a ayudar en tus debilidades, te va a empujar a más, a de gloria en gloria, a no desmayar, a seguir por más hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos vayamos en un momento con Cristo Jesús.
el Consolador, el Espíritu Santo, las promesas divinas de Dios son las que Dios tiene preparadas para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien y Él nos da paz. Esa paz que el mundo no puede entender porque la da nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos personas, hermanos, pastores, familia en la fe, que se le muere un ser querido, que están pasando por tribulaciones, que pierden la casa, pero ellos se mantienen en paz, creyendo en quien nos llamó, porque quien nos llama a nosotros, Él nos da la victoria. Él nos da la victoria día a día. Y eso es lo que te queremos hablar hoy a ti, que acepte a Jesucristo, que te llene de su Espíritu Santo, que comience hoy a buscarlo de todo corazón, no solamente un día, los domingos, yo fui a la iglesia y publicarlo, yo fui a la iglesia los domingos, pero entonces los días de semana, llegan los sábados, estamos en bebedera, estamos haciendo cosas ilícitas, estamos en dos ropajes, estamos con el mundo y estamos con las cosas de Dios. Entonces tú estás jugando con Dios. Y Dios dice que a lo frío y a lo tibio, Él lo vomita. ¿Tú quieres ser tibio? ¿O tú quieres mantenerte en el fuego espiritual? En el fuego espiritual tienes que someterte, tienes que obedecer, tienes que llenarte del Espíritu Santo para que vivas siempre igual en las promesas que Dios te ha dejado, que es vivir el Evangelio, no solamente de boca, sino vivirlo con tus hechos, con todo lo que tú hagas. Amén. En el nombre de Jesús, que el mensaje llegue a tu vida, que tú aceptes a Jesucristo como único verdadero Salvador y que Dios te transforme. Que cuando Dios te transforme, puedan otros notarlo de adentro afuera. Dios te bendiga y hasta aquí el mensaje. Amén. Muy bien, muy bueno. Gloria a Dios. Amigos televidentes, estamos llegando al final, a la prioridad de este programa de este momento. Queremos decirle, como decía la pastora, la importancia de tener el Espíritu Santo es aceptar a Jesucristo. El Espíritu Santo es la única garantía para la salvación. Es el sello que te acredita que tú perteneces a Dios. Sin eso tú no puedes ir al cielo. Cuando Cristo se fue, lo envió para que esté aquí, para que nosotros tuviéramos la guianza del Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, no va a bajar aquí a la tierra, se va a quedar en la nube. Y todo lo que tiene el Espíritu Santo lo van a subir. Es como si un imán. ¿Sabes lo que es un imán? ¿Entiendes? Que ala todo lo que es metal, lo que es piedra y goma, eso no se va. Lo que es madera no se va. Bien, solamente lo que tienen el Espíritu Santo, que es lo que tienen la materia prima, que se llama el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Espíritu Santo, cuando el Señor venga en el aire, va a jalar, van a subir, van a subir. A eso se le llama rato de la iglesia. ¿Te das cuenta? Si no tenemos a Cristo Jesús, nananina, no se evita que no va. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros porque Cristo vino a morir por usted y por mí. Hermano y ministro Jorge, en estos minutos, ¿podría usted decirle a la fiel audiencia de qué manera pueden aceptar a Cristo para poder recibir el Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Es venir humilladamente delante de Él y reconocer que Él es el único camino a la cual nos lleva la vida eterna, en su Hijo amado Jesucristo. Y entonces vendrá la promesa de su Espíritu Santo para que nos mantenga en consolación, nos tenga en la guianza en este mundo, para poder esperar al que viene a dar vida en abundancia, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana pastora, ore usted por otras personas que están aceptando a Jesucristo para que ellos puedan repetir esa oración y ellos puedan aceptar al Cristo de la gloria. Amén. Repitan: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, ayúdame, Señor, a tener tu Espíritu. Ayúdame, Señor, a que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Perdona mis pecados nuevamente, Señor, y lléname de tu poder. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro por cada persona que en este momento está escuchando tu mensaje. Que ellos sean llenos de tu Espíritu, Señor, y que cada día den fruto, Señor, de lo que tú le has dado, Padre, y que puedan ser discípulos para que tu evangelio se siga expandiendo, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración de fe, entiende, le invitamos a que visite una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Bien. Si no tiene Biblia, mande a buscarla a Juventud para Cristo, apartado de correo 1254, Lawrence, Massachusetts. Aunque usted va a verla aquí, entiende, ahora mismo en la pantalla, mírela ahí. ¿Entiende? Llámenos también en el teléfono 978-835-2911 y le estaremos regalando una Biblia. Y comienza a leer la Biblia, si la tiene, comienza a leerla. Dios me recuerda, la próxima semana
Si Cristo no ha venido, pues lo esperamos muy pronto, mientras los hermanos se despiden de ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios.